¿Sabías que en esta escena final de El Señor de los Anillos hay un gran error de la película respecto a la obra de Tolkien? Y es que en esta toma de los elfos junto al barco hay un personaje que sobra y no debería estar ahí. Y ese es Celeborn, el esposo de Galadriel. El resto sí es acorde con la historia del anillo, es decir, Elrond, Galadriel y Círdan sí pueden estar en la toma, pero no Celeborn, por la sencilla razón de que este elfo no es un portador de un anillo de poder, y no es uno de los 3 guardianes de los anillos élficos. Por eso es erróneo que esté junto a Galadriel y a Elrond presto a embarcar hacia Valinor. Y ya te cuento el porqué. Y la respuesta a este tema lo uno con la pregunta que me hicieron sobre por qué el anillo único no lo embarcaron hacia Valinor en lugar de destruirlo. Así que en el video de hoy analizaremos el por qué no es un error menor y no tiene sentido que Celeborn aparezca en la escena de los puertos grises. Así que sin más preámbulo, empecemos. Y es que ese barco que zarpa hacia Valinor, Círdan, que sí está presente en el relato de Tolkien, lo preparó solo para los portadores, tanto para los 3 guardianes de los 3 grandes anillos de los elfos, como para los portadores del anillo único. En principio, los pasajeros a las tierras imperecederas serían 6 personas, los 3 guardianes, Elrond, Galadriel y Gandalf, más los 3 portadores del anillo único que seguían con vida, como Bilbo, Frodo y Sam. Sam no podía embarcar ese navío, porque aún no era su hora, ya que tenía aún mucho que hacer en la Tierra Media, como formar su familia, criar a todos sus hijos y disfrutar de su matrimonio, como también cumplir su función como alcalde de la comarca, y sobre todo, terminar los escritos del libro rojo de Bilbo, para legar a los tiempos futuros el relato de las edades pasadas y los acontecimientos de la Guerra del Anillo. Solo entonces ya podría partir hacia Valinor. Por su parte, Bilbo sí debía partir, pues ya era un anciano que poco debía hacer en la Tierra Media, y más bien terminar sus días en la belleza de Valinor. Y Frodo, por su parte, debía partir hacia tierras mejores, ya que la Tierra Media no le sentaba bien a su salud ya decaída. Y el resto de los demás portadores del anillo único obviamente ya estaban muertos, como Isildur y Gollum. Por lo que al final el barco hacia Valinor solo fue abordado por 5 portadores. Ahora bien, ¿por qué Celeborn, que era un alto elfo, no podía embarcarse también? Porque no era urgente que así fuera. Solo los guardianes de los anillos sí debían partir cuanto antes, ya que los anillos de poder que ellos portaban habían perdido sus dones y las facultades de dar belleza y detener el tiempo, que era para lo cual Elrond y Galadriel los usaban en sus reinos. Y al ser destruido el anillo maestro, que era lo que les daba el poder, los 3 anillos, contando también el que portaba Gandalf, terminaron siendo inútiles. Así pues, el deterioro de los elfos se aceleraría y los elfos empezarían a dejar la Tierra Media. Pero con más premura lo debían hacer los guardianes y alejar los anillos de poder de la Tierra Media, porque aunque inútiles, los anillos de poder aún serían reliquias de gran valor que despertarían la codicia de algunos cazatesoros, provocando guerras y conflictos en la nueva era de la paz. O quizás, seguidores o remanentes de las fuerzas de Sauron tendrían el objetivo de buscar esos anillos con la esperanza de escarbar algo de poder del Señor Oscuro. Por lo que los 3 portadores vieron oportuno partir de la Tierra Media cuanto antes. De manera que Galadriel no podría esperar a Celeborn a que él dejara todo en orden en Lórien, y más bien la Dama Blanca debía partir lo antes posible, y esperaría a su esposo en Valinor, cuando éste se decidiera a partir. Pues Celeborn había expandido las fronteras del Bosque Dorado después de la destrucción de Dol Guldur en el Bosque Negro, y con la limpieza del reino de Thranduil, Celeborn expandió Lórien hacia el este, extendiendo sus fronteras más allá del río Anduin. De manera que muchos señores elfos aún quisieron permanecer un tiempo más en la Tierra Media. Se sabe que Celeborn sí partió tiempo después hacia Valinor, dejando Lórien vacío, que fue lo que encontró Arwen siglos después cuando Aragorn había fallecido, y en donde ella también se tendió a morir en el reino de sus abuelos. Es así que Galadriel tuvo que separarse de Celeborn por un tiempo, por una parte porque ya los elfos sin el poder de los anillos declinaban más rápido en la Tierra Media, y más aún porque ahora tocaba el dominio del hombre, y por otra parte porque Galadriel debía alejar su anillo Nenya lejos de la Tierra Media, y siendo ella su guardiana, debía llevarlo a Valinor donde estaría bien resguardado. Por eso no tiene sentido que Celeborn también embarque junto con Galadriel en la película, cuando en la escena misma Galadriel dice que el poder de los anillos se había agotado. El poder de los 3 anillos ha terminado.
Entonces Celeborn, que no es un portador, no debería aparecer allí en los puertos grises. Así los portadores llevaron los 3 anillos de poder hacia Valinor, los únicos que sobrevivieron, pues los demás anillos de poder fueron destruidos en la caída de Barad-dûr, pues los 9 anillos de los Nazgûl, Sauron los tenía en su torre oscura, cuando ésta se destruyó, al igual que los anillos de los enanos que pudo recuperar. Y obviamente el anillo único se deshizo en la lava del Monte del Destino, por lo que los 3 anillos élficos fueron los únicos sobrevivientes para luego convertirse en reliquias en Valinor. Y aquí conectamos con aquella pregunta que se me hizo y que mencioné al inicio de este video, porque ayuda a comprender toda esta cuestión. Entonces, si los anillos de poder se pueden llevar a Valinor, ¿por qué no se hizo ello desde un inicio? ¿O por qué el anillo único no fue llevado con los Valar y así Sauron no podría recuperarlo, evitando con ello la Guerra del Anillo? Parte de la respuesta a esta pregunta se nos da en el Concilio de Elrond de la Comunidad del Anillo. En el debate que tienen los personajes reunidos en Rivendell para acordar qué hacer con el anillo de Sauron, Glorfindel propone 2 opciones, o llevarlo a Valinor, al otro lado del mar, o destruirlo. Pero Gandalf de inmediato descarta la primera opción, por 2 razones. La primera es que es riesgoso llevar el anillo único en un viaje a los puertos grises, pues el enemigo ya sabía que el anillo pudo llegar a Rivendell, por lo que Sauron vigilaría y atacaría a las comitivas que se dirigieran al oeste, pues el mismo Sauron supondría que esa sería una opción a la que el concilio llegaría, es decir, llevarlo a Valinor, por lo que Sauron evitaría que el anillo zarpara. De manera que llevar el anillo único a los puertos también sería llevar la guerra a las costas donde vivía Círdan. Y, por otra parte, que es la razón de peso, Gandalf argumenta que si el anillo único pudiera partir de la Tierra Media hacia Valinor, los Valar no aceptarían el anillo, porque, según Gandalf, fue un objeto creado en la Tierra Media, y en la Tierra Media debía dársele alguna solución a ese problema. Sin embargo, al final vemos que cuando los 3 guardianes, Elrond, Galadriel y Gandalf, parten hacia Valinor, llevan puestos cada uno su respectivo anillo. Estos anillos entonces serían visibles a simple vista, lo que antes no sucedía ya que eran invisibles y solo eran vistos por otros portadores de anillos. En otras palabras, los 3 anillos fueron hechos en la Tierra Media, pero si zarparon hacia el oeste, quiere decir de que los Valar sí los recibirían. Y se puede suponer que se reciben estos anillos y el anillo único no, porque el anillo único era pura maldad y contenía parte del espíritu de Sauron mismo. El anillo era la mitad del ser de Sauron, con voluntad propia, que era la misma voluntad del Señor Oscuro, que solo buscaba corromper y dominar a las demás razas. Un objeto tal no tendría lugar en Valinor, ya que tarde o temprano el anillo, aunque guardado con buenas intenciones por los Valar, finalmente lograría corromper a los elfos de las tierras imperecederas, a los Maiar y a los Valar. Recordemos que eso pasó con Saruman, un Maiar de gran poder, y que al final cayó en la corrupción del anillo. Si los Valar recibieran el anillo único, sería como recibir al mismo Sauron, y ya habían pasado por ello mucho tiempo atrás, cuando recibieron a Morgoth, y al final resultó en catástrofe, cuando Morgoth hizo de las suyas y llevó a la caída de Valinor, por lo que los Valar no se arriesgarían a pasar por ello una segunda vez. Lo que sería distinto cuando el anillo único fuera destruido y Sauron también, lo que liberaría a los anillos de los elfos, de cualquier tipo de maldad o de poder conectado a Sauron, por lo que estos anillos simplemente serían objetos inútiles de una gran belleza. Por así decirlo, estos anillos que nunca fueron concebidos y tocados por Sauron, quedaron purificados de algún dominio del mal, por lo que quedaron liberados de la única conexión que tenían con la sombra de Sauron, que era precisamente el anillo único. Por lo que al final los anillos de poder de los elfos representaban más peligro en la Tierra Media que en Valinor. Por eso la urgencia de que los portadores partieran y Galadriel no pudiera darse el lujo de esperar a su esposo y demás elfos de su pueblo. Y por ello Celeborn, al no ser un portador de algún anillo, no tenía que partir de inmediato. Por eso no tiene sentido y es un gran error narrativo con la obra de Tolkien que Celeborn aparezca en los puertos grises. Y bueno, hasta aquí este video, y aunque el final del Retorno del Rey sea una de mis escenas favoritas de las películas y que nunca me canso de verlas, vale la pena exponer y explicar por qué no tiene sentido que Celeborn figure en esa toma. Además, este análisis sirve para repasar y conocer algunos temas de la Tierra Media,
y de paso responder a una pregunta muy interesante sobre el Señor de los Anillos. Espero te haya gustado y comentes qué te parece. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, para que te enteres cuando suba más videos que exploran el vasto mundo de Tolkien. Un saludo y hasta pronto.